Bien, mis amados hermanos y amigos, muchas gracias por estar conmigo. Soy su amigo Pastor Pedro Cosme, esperando que el tema de hoy sea de gran bendición, de edificación para su vida y que si es de gran bendición, por favor, compártalo con tus. Suscríbete, toca la campanita en todas y estarás suscrito al canal del Pastor Pedro Cosma. Eres una bendición. Bien, mis queridos y directos hermanos y amigos, es un tema muy interesante, una cabra dentro de la iglesia. Quise decir una porque hay muchas cabras dentro de las iglesias. Una cabra es un animal parecido a la oveja, pero no es la oveja. Tienen muchas similitudes, se alimentan eh, del, del mismo tipo de comida. Un poco difícil de entender cuáles serían las cabras y las ovejas. Sin embargo, en este video queremos dar algunas pautas para que entendemos, lógicamente, reitero, eh, podemos identificar una cabra dentro de la iglesia. Lo primero que tenemos que hacer para poder desarrollar el tema es irnos al libro de Mateo capítulo 25, versículos 32 y 33. Mateo capítulo 25, versículos 32 y 33. Dice la palabra del Señor. Y será reunida delante de todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el Señor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Bien, este versículo que hemos leído en el libro de Mateo, el autor del libro revela que aun cuando nosotros en la iglesia administramos las ovejas del Señor, porque las ovejas no son de los pastores, sino del Señor, debemos estar conscientes que dentro de la iglesia también existen cabritos. Bueno, cabritos que únicamente lo identifica el Señor, que lo apartará el Señor. Ahora, como pastores o no, hay pautas, hay algunos elementos que nos ayudan a indicar cuando estamos frente a una oveja y cuando estamos frente a una cabra. Es importante el tema porque los pastores, lógicamente, por ser administradores de las ovejas, siempre van a tener problemas con estas cabras. Porque a pesar de que tanto las cabras como los cabritos se alimentan del mismo alimento, muchas veces, o sea, todas las veces, perdón, las ovejas reciben el alimento, pero aun cuando el alimento le es de gran bendición, lo reciben, pero las cabritas, a pesar de que comen lo mismo, el mismo alimento, pero no es de bendición, ya que lamentablemente no aprovechan el alimento. Y cuando hablamos de esto es que tanto las cabras como las ovejas reciben la palabra del Señor y son dirigidas y son administradas por el pastor. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Que para uno identificar una cabra, nos damos cuenta en algunas cosas que hacen algunos miembros que ya automáticamente a usted como pastor tiene que ponerlo a pensar de que usted está frente a una cabra. Quiere decir que la oveja que entra a veces en contradicción con el pastor es una cabra. No. Pero voy a hablar de eso para que me entiendan. Lo primero que tenemos que identificar en una cabra es que siempre está en contra de las decisiones del pastor. Reitero,
No todo quiere decir que lo que el pastor hace está bien. Yo soy humano, soy pastor. Yo me puedo equivocar. No indica que un miembro esté de acuerdo con todo lo que yo haga. Pero una cosa es usted estar en contra de una posición o una acción que haya realizado su pastor, y entonces usted esa negatividad o esa situación, en vez de usted tratarla directamente con el pastor, o sea, su inconveniencia o su desacuerdo, entonces usted comienza a realizar algunas acciones que lo que hacen es que, más que ser de edificación tanto para usted como para la iglesia y para mí, entonces lo que se convierte ahí en una situación que pone a la iglesia en tela de juicio y lo que hace es daño. Si usted, su pastor, toma una decisión que usted entiende que no ha sido prudente, que no ha sido bíblico, que no ha sido acogido de acuerdo a como usted piensa que debería ser, entonces usted, número uno, si es una oveja, no puede comenzar a criticar a su pastor. Una cabra, eso es lo primero que hace. El pastor toma una decisión y entonces esa cabra comienza a acabar con ese pastor. Comienza a decir de todo de ese pastor. Lo único que nunca se lo dice ese pastor, sino que comienza a hablarlo con los miembros. Pero lo habla de manera subrepticia, porque la cabra siempre tiene una apariencia de piedad y le entra al miembro de forma tal que pareciere como que esa cabra no está hablando en contra de su pastor, pero al final lo es. Es difícil que esa cabra automáticamente, o sea, per se, o sea, directamente se entre en una conversación con el miembro, porque no asumió, el pastor asumió una posición que él entendió que no es prudente, pero no entra de manera directa, sino que entra de manera subrepticia. O sea, plantea una situación en la que el miembro habla del tema sin querer y él plantea de manera un tanto hasta bíblico, sí, para que usted lo sepa, porque la cabra conoce mucho la Biblia, ese es el grave problema, que ellos reciben lo mismo que reciben las ovejas, pero las cabras, por ser cabra, dentro de la iglesia, entonces, muchas veces usada por Satanás, porque esa es la realidad. Y usted mira, ¿cómo así? Si hay gente, lamentablemente, que está en la iglesia y muchas veces el enemigo la usa para hacerle daño a la propia iglesia. Porque Judas andaba con Jesucristo y Judas al final le hizo daño a la iglesia, o sea, le hizo daño al Señor que le entregó. O sea que andaba ahí. El mismo Pedro en cierta ocasión, ante una expresión que lo que humanamente se podía ver, ¿verdad? Que él trataba de proteger al Señor, al final el Señor mismo le dice, apártate de mí, Satanás. Y sin embargo Pedro andaba con Jesús. Entonces, esa cabra, reitero, comienzan a hablar en contra de su pastor. Pero si el pastor, por ejemplo, es un poco tímido, entonces muchas veces dicen que la iglesia es tímida porque el pastor es tímido. Si el pastor toma una decisión ante una situación de pecado de un miembro, entonces comienzan a decir, el pastor debió hacer esto, debe ser aquello, porque hay un problema. Las cabritas muchas veces tienen una apariencia de santidad. Escúchame bien lo que estoy diciendo. Las cabritas muchas veces tienen una apariencia de santidad por encima de todos los miembros que están en esa iglesia. Eso lo lleva entonces a ¿qué? Lo lleva a una situación que comienza a hablar de los demás miembros. Espera que un hermano caiga en un pecado y entonces él se convierte en el acusador número uno de la iglesia, que es acusar a un miembro cuando cae. La cabra, reitero,
tienen una apariencia de piedad, pero andan con un cuchillo en la boca, asesinando a todo el mundo. Están dentro de la iglesia. Esa es la realidad. Se creen superiores a los demás. Se saben 2 versículos y ya quieren ser pastores. El Señor un día le dio una palabra para una persona y ya quieren ser profetas. Predican en la calle y ya quieren que lo unjan como evangelista. O sea, tienen un amor fingido por el Señor. Las cabras, más que hacer las cosas para el Señor, quieren hacerlas para el hombre. O sea, quieren ser vistos, que lo vean. Siempre muestran una preocupación excesiva por la situación de la iglesia, para el final son los que menos aportan en todos los sentidos. Son los que tienen la solución en la mano, pero siempre viven en problemas. O sea, hacen una ¿cómo se llama esto? Hacen una vida supuestamente en integridad con Dios, pero al final las cosas las hacen ocultas, no se sabe. Las cabras pueden pecar, nunca lo dicen. O sea, y la tenemos dentro de la iglesia, lamentablemente. Se molestan por todo. Si el pastor dice una palabra, piensa en un mensaje, piensa que eso es para ellos. Siempre viven molestos. También son personas que hermanos, que lamentablemente dicen que estar dispuestos para la obra del Señor, pero cuando usted ve el trabajo en la obra, lamentablemente no es así. En pocas palabras, las cabras pretenden ser lo mejor de la iglesia. Algo que hacen es también que conocen la situación de una persona, si está en pecado, por alguna confianza, porque eso lo hacen también. Las cabras siempre buscan que los miembros tengan mucha confianza para que cosas que a lo mejor no se lo cuentan a los pastores, se lo cuenten a ellos. No quiero decir que en la iglesia no haya personas que tengan confianza en otros y se lo digan. Pero lo que pasa es que esa gente regularmente, esos hermanos, buscan conocer la situación de algún hermano, y entonces cuando le toca el mensaje en la propia iglesia, muchas veces dan un mensaje que va dirigido a enterrar un cuchillo a ese hermano que él conoce que está en pecado, mostrando en el ambiente una apariencia de piedad, pero cuando le llega el momento le entierra el cuchillo. Entonces, solamente son algunos rasgos para conocer a las cabras. Lo que estoy diciendo quizás sea nuevo para algunas personas que no sean pastoras, pero para los que somos pastores conocemos esto. Ahora, las cabras, aunque tengan iglesia, no se van a salvar. Las cabras se van a perder. Entonces, analice su situación, hermano querido, para saber si de lo que yo le he dicho aquí, usted está en esa tesitura, porque usted entonces es una cabra. Y el Señor está diciendo que la cabra la va a poner a la izquierda y las ovejas a la derecha. El Señor no viene a buscar cabras. El Señor viene a buscar ovejas. No le dé tanto dolor de cabeza a su pastor. Las cabras son las que más dolor de cabeza le dan a los pastores. Siempre. Siempre. Tenga mucho cuidado. Al final las cabras muchas veces se van de la iglesia. Pero ¿sabe cuándo se van? Cuando ya se sienten que han sido descubiertos por los pastores. Porque los pastores, aun cuando tenemos tratar de renovar a esa persona que es una cabra para que sea una oveja,
muchas veces tiene que poner algunas limitaciones en esa cabra. Porque usted no puede tirar una cabra dentro de una oveja y descuidarse. Porque si se descuida, le mata a las ovejas. Entonces no es que uno desecha las cabras, porque el Señor las va a desechar. Ahora, uno como pastor no puede permitir que las cabras maten las ovejas, porque parece que estamos en la iglesia para cuidar. Entonces, cuando esas cabras, reitero, se sienten descubiertas, entonces se van. ¿Y sabe cómo se van? Acabando, desguañangando, como dicen por ahí, a su pastor. Al que le enseñó, entonces lo acaban. Y lamentablemente hay pastoras que reciben esas cabras y no hablan con los pastores, porque es un grave problema, porque hay muchos pastores que por tener miembros no le interesa ni conocen por qué un miembro se va. Y al final le pasa lo mismo, que recibe una oveja supuestamente, pero no sabe que lo que ha recibido es una cabra. Reitero, nosotros queremos que las cabras realmente se conviertan en ovejas. Pero al final, el que va a sacar la cabra y las ovejas, porque lamentablemente están ahí, lo único que tenemos que cuidarlas, a las ovejas de las cabras, va a ser el Señor. Procure usted, amado hermano, no estar en la izquierda, sino en la derecha. Que el Señor le bendiga, le guarde, le prospere. Gracias por haberme escuchado. Por favor, compartan el tema con sus amigos. Envíele este canal, el link, para que puedan suscribirse. Un abrazo, su amigo Pastor Pedro Cosma, que estuvo con usted. Bendiciones.